Gracias por continuar con nosotros y como todos los miércoles se encuentra en el estudio don Alberto Aldape, que nos va a hablar de el seguro de desempleo recién aprobado hace algunas semanas a nivel federal. Don Alberto, buenas tardes. ¿Qué tal, Ana Lilia? Sí, el seguro de desempleo fue aprobado por una parte del Congreso de la Unión, los diputados, y actualmente está en revisión en la Cámara de Senadores. Seguramente hemos escuchado muchas cuestiones en que si nos beneficia, nos perjudica o todo lo contrario, y sobre todo en función a qué va a pasar con los recursos que teníamos en el Infonavit, ya que de ahí va a ser de donde salgan los recursos para poder pagar este seguro de desempleo. ¿Qué es lo que va a suceder? Originalmente un seguro de desempleo tendría que ser una cantidad adicional que aporte el gobierno federal, los patrones y los trabajadores, de tal forma que subsanaran la posibilidad de que sin responsabilidad del trabajador, éste se quedara sin su empleo y entonces evitar de una u otra forma que sufra en la economía familiar. Sin embargo, esto sería una erogación muy importante que la verdad en estos momentos no es posible hacer. Por lo tanto, había que encontrar una fórmula en la cual se cumpliera con un compromiso del gobierno federal de tener un seguro de desempleo y por el otro lado no se sangrara la economía ni de las empresas ni del gobierno federal. De ahí entonces que se va a tomar una proporción de 3 puntos base de las aportaciones que hacen los trabajadores al Infonavit. Y aquí es donde empieza la confusión, porque muchos dicen, entonces ya no voy a tener mi dinero para poder comprar una casa. No, va a seguir siendo recurso del trabajador, lo va a poder seguir usando en la compra de una casa o en un seguro de desempleo o para su retiro. Sigue él teniendo el poder de decisión sobre esos recursos. ¿Qué va a pasar entonces? Punto número 1, el trabajador que se quede sin responsabilidad de él en cuanto a su pérdida de empleo, después de 45 días va a poder solicitar su seguro de desempleo. ¿Qué es lo que nos van a pagar con este seguro de desempleo? Nos van a dar el primer mes el 60% del promedio de los 2 últimos años del salario base de cotización. Y aquí empieza el problema. No es de lo que ganamos cada mes, es exclusivamente del salario base de cotización que nosotros tenemos en nuestro recibo de nómina. ¿Qué quiere decir esto? No cuentan para el seguro de desempleo las prestaciones sociales que nos están dando en nuestros trabajos. Después, el segundo mes, nos van a pagar el 50% de este promedio y a partir del mes 3, 4, 5 y 6, el 40%. De tal forma de que se cumplan los 6 meses de cobertura de este seguro de desempleo. ¿Qué sucede si ya hice yo uso de estos recursos para comprar una casa y no alcanza los recursos para poder solventar esta situación económica? El gobierno federal va a hacer una aportación solidaria a un fondo en el cual se va a contar con el 0.3% del salario base de cotización de todos los trabajadores, de tal forma de que al menos puedan recibir un salario mínimo durante esos 6 meses, aun y cuando no les alcance con lo que se va a llamar ahora fondo mixto. ¿Por qué? Porque este fondo mixto, les digo, puede ser utilizado para comprar una casa o para su seguro de desempleo o para el retiro. Entonces el gobierno federal entra solidariamente para cubrir esa diferencia. ¿Qué es lo que entonces tendríamos que cumplir para poder ser sujetos de este seguro de desempleo? Por un lado, haber cotizado al menos 2 años, 24 meses, en un periodo de 36 meses. En 3 años, haber cotizado esos 24 meses. Otra de las cuestiones es que no recibamos ningún otro tipo de ingreso, como pudiera ser una pensión o jubilación. Otra de las cuestiones es cumplir con los requisitos de los programas de absorción al trabajador por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Como vemos, esto es muy parecido a lo que ya actualmente podríamos haber utilizado si nos quedábamos sin trabajo. En nuestras cuentas del SAR, en nuestras AFORES, si nos quedábamos sin trabajo 45 días, al día 46 podíamos solicitar en la Administración Regional del Seguro Social una carta de constancia de que no estamos nosotros trabajando y con esta ir a la AFORE que teníamos esos recursos y ellos nos darían entre 30 y 90 días
de lo que habíamos ahorrado, salario base de cotización, y eso lo podíamos utilizar en una sola vez a lo largo de 5 años. Entonces, como vemos, es una adecuación de lo que ya existía hasta la fecha. Lo que se está discutiendo ahora es cómo se le va a hacer para administrarlos a partir del año 2017, fecha en la que se supone ya no serían del Infonavit y pasarían a ser recursos de las Afores. ¿Cómo estaría el cobro de comisiones, los rendimientos sobre estos recursos? ¿Y qué va a pasar con la Ley Federal del Trabajo que obliga al patrón, cuando despide a algún trabajador por causa injustificada al trabajador o cierre de la empresa, con los famosos 3 meses de indemnización? ¿Será esto un doble recurso que se le esté dando a los trabajadores? Hay que modificar también la ley del sistema de ahorro para el retiro, y como vemos es apenas el primer paso de lo que puede llegar a ser un buen sistema de apoyo para los trabajadores que se quedan sin estos recursos, para no verse en problemas en la parte económica y hacerle frente a sus compromisos, como pueden ser créditos, alimentación, educación y salud. Esto está en discusión en estos momentos en la Cámara de Senadores y seguramente veremos antes de que termine este mes la solución a esta iniciativa de ley que ya pasó por el Congreso de los Diputados. Hasta aquí el comentario de esta semana. Soy Alberto Aldape y nos vemos en la próxima. Gracias, don Alberto. Como escuchó, entonces, si usted no cuenta actualmente con un trabajo formal, no va a ser tampoco acreedor a este seguro en caso de que llegara a proceder ya de manera oficial. Vámonos a una hora de